buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en esta charla con dos entrañables amigos de Gabriel García Márquez, quienes nos hablarán desde el afecto, desde la relación de entrecasa, desde la mirada cariñosa hacia su obra, hacia su vida, de la relación de Gabo con México. Como todos sabemos, Gabo en distintos momentos tuvo como punto central México y finalmente fijó su residencia en México, donde desarrolló el grueso de su obra literaria. México fue su hogar, fue su casa de Pedregal de San Ángel, allá en la calle Fuego 144, donde adornado de un bello jardín y un bello estudio, pues Gabo podía escribir, leer y tener su vida de familia. Para conversar sobre este tema tenemos dos invitados. Tenemos al querido escritor, periodista, Jorge Fabricio Hernández, uno de los más destacados escritores mexicanos contemporáneos, y a la abogada y gestora cultural Seher Hay, quien además de esa relación tan familiar y tan entrañable con Gabo, pues además ha sido también una de sus grandes lectoras. Bienvenidos a esta charla. Muchas gracias, bien hallado. Gracias, Fede. Vamos a empezar por el comienzo. ¿En qué año conoces a Gabriel García Márquez? Yo no me acuerdo si lo conocí en el 82 o en el 83. En todo caso fue después de haberse ganado el Nobel. O sea, se lo acababa de ganar. Sí. En mi caso yo sabía de él porque era el papá de un tal Rodrigo García y de un tal Gonzalo García, de segundo apellido Barcha. Y debo confesar que al principio yo no sabía quién era el papá de ellos o qué era el papá de ellos. Y fue poquito antes del Nobel que yo los conocí. Luego quizá ya nos estrechamos más ya post preparatoria y estudios. Y ya en firme fue hace como 15 años, porque ambos padecimos un cáncer y tuvimos a la misma oncóloga. Y entonces ahí fue donde nos hermanamos, por razones terapéuticas. Pues qué bello de todas maneras. Tengo el recuerdo que Gabo decía que en ese momento en que asistía a sus reuniones de oncología y que iba a sus quimioterapias, empezaba a recordar los poemas del siglo de oro español, charla que se recordó en el día de ayer. Empezaba a recordar porque sabía que de allí le iban a decir si iba a vivir o iba a morir y que lo único que lo aferraba era la poesía como tal. Lo recordó en el brindis de la poesía en su discurso de Premio Nobel en 1982. Seher, esa vida de Gabo entre casa en México, él tenía su casa en Cartagena de Indias, aquí en Bogotá, en Barranquilla, en La Habana, en el barrio de Miramar. Fidel Castro le había asignado una casa, pero su casa era esa casa de Pedregal de San Ángel. Sí, claro, no, su casa era la casa de México. Y cuando aquí salen con el chauvinismo de que por qué Gabo estaba en México, pues se fue como se fue, no fuimos tantos por cualquier circunstancia, y él además tuvo que permanecer cuando hubiera querido regresar porque tuvo que exiliarse finalmente. Pero esa es una casa que él tenía desde mucho antes de ganarse el Nobel. Bueno, ya él había empezado a tener, digamos, una vida económicamente boyante después de 100 años de soledad, pero es la misma casa en esencia. La casa se fue ensanchando, fue creciendo, porque los hijos se casaron y vinieron los nietos. Entonces, para que los nietos llegaran a la casa fue creciendo. La fueron agrandando, pero en el mismo terreno, la misma casa que tenían. O sea, eso no se le hizo nada nuevo, ni fue una vida más espectacular, ni más glamurosa, que además vivían muy sencillamente, una vida muy de familia, muy sin visitantes. Era muy raro de verdad que a esa casa llegara gente. Bueno. Sin embargo, yo creo que hay que remontarnos a la casa donde escribió 100 años de soledad, que no es la Casa de Fuego 144, que es la que está en el barrio de la Ciudad de México que se conoce como Las Águilas, en una pequeña callecita que es privada, y que afortunadamente a la fecha no tiene ninguna placa o ninguna señalización que diga que ahí se escribió esa maravillosa novela, porque cuando lo tuvo iban muchos
ya en estado de ebriedad, a tocar la pared para ver si así se podían convertir en premios Nobel. Yo entre ellos lo hice y estábamos a punto de tumbar esa pared. Entonces qué bueno que ya alguien se robó la placa y ya no hay tanta peregrinación. La Casa de Fuego 144 es posterior. A mí lo que me conmueve profundamente y que yo me lo pregunto como habitante de la Ciudad de México, que es algo que todos los que vivimos en la Ciudad de México nos tenemos que preguntar, es: ¿y yo qué carajos hago aquí? O sea, ¿por qué vivo aquí? Si está tan contaminada, si tiene 22 millones de habitantes, si es un lío lo del agua, si está fundada sobre 2 lagos, los horarios son desquiciantes. Parece que la odio y la amo. Eso ya parece como Pero una es crónica del maravilloso. matrimonio, ¿no? Es Parece como una maravilloso. crónica matrimonial. Eso mismo le pasó, yo creo, que a los Gabos. Es decir, cuando llegaron, hay un breve párrafo de Gabo que dice que llegan a ese lugar endemoniado, como tirado de la mano de Dios, y sin embargo empezó a surgir eso que yo creo que nos une, porque yo llevo aquí 2 días. Si yo sigo comiendo como estoy comiendo, me voy a convertir en arepa yo mismo. Y si yo sigo comiendo como estoy comiendo, voy a ser el país invitado a la próxima feria del libro de Bogotá. Ellos de pronto vieron el arroz rojo con un huevo estrellado encima y Mercedes dijo: aquí nos quedamos. Y así funcionó. Ellos aparte tenían la capacidad de convertir en hogar cualquier casa. Entonces lo de menos es cómo son las casas arquitectónicamente. Que son todas igualitas por dentro. Lo que tienen es la conversación, la sobremesa y el lugar donde escribía Gabito. Y los muebles blancos. En todas las casas. Realmente, bueno, estudio Gabo solo tenía en la Casa de Fuego allá en México, porque en Cartagena, que entre otras cosas ellos habían pensado que esa casa la iban a tener que vender desde cuando la estaban construyendo, porque tiene escaloncitos, escaleras, y Mercedes decía: pero si Gabito no mira para abajo, entonces esa casa la iban a tener que vender. Y Gabo pues la disfrutaba mucho, pero de todas maneras entrar era subir una escalera, ir a la habitación de ellos, otra escalera, bajar a la piscina, otra escalerita, o sea, no era una casa para ellos. Pero yo a lo que quiero llegar es a que ellos tenían una vida familiar muy íntima en la que realmente muy pocas personas lograban penetrar, no porque ellos la hicieran impenetrable, sino porque eran unas personas de vida muy recogidas realmente. En algunas ocasiones, no sé, llegó Ripstein o llegaba Rubén Blades o llegaba, a mí no me tocó todavía lo de los jóvenes escritores mexicanos, porque entre otras cosas a algunos les oí decir, colombianos y mexicanos, que se sentían un poquito frustrados porque es que ellos iban a hablar con Gabo y creían que Gabo les iba a hablar como si estuviera en un congreso de literatura, ¿no? Y no, Gabo hablaba como se habla normalmente y como escribía. No escribía como un académico, así igual hablaba y daba lecciones de literatura que eran más imperceptibles para un oído, digamos, que no estuviera muy aguzado para entender. Una cosa absolutamente entrañable y familiar siempre. Yo quería preguntarles por esa primera llegada de Gabo a México, el papel de Álvaro Mutis, el papel de Carlos Fuentes en esa llegada de Gabo a México a comienzos de los 60. Bueno, está clarísimo que una de las cosas que deberíamos tomar todos como ejemplo es procurar tener en la vida o construir en la vida una amistad como la que tuvieron Álvaro y Gabo. Yo hace unos meses publiqué un artículo en una columna que tengo en un periódico donde decía que está probado, jamás discutieron, jamás se pelearon, jamás le alzó la voz el uno al otro y había motivos suficientes como para que de vez en cuando se gritaran algo. Álvaro ya le había, digamos, peinado el panorama de México. Si ustedes recuerdan, Gabo y Mercedes vivían en Nueva York, en aquella heroica empresa de abrir la agencia de prensa cubana en una de las capitales del imperio, y el imperio siempre contraataca. Entonces con Darth Vader ahí muy pegadito a él, tuvieron que tomar un Greyhound a la frontera,
y en realidad llegaron a México con una mano adelante y una atrás, pero con la garantía de que Mutis ya le había dicho que había personas que habían leído cosas de él, así que ya lo habían leído y había llamado la atención, y dos, que había otras personas que sin conocerlo, Mutis garantizaba afecto. De los que lo habían leído estaba Carlos Fuentes, que el hecho de que te leyera Carlos Fuentes era como caer en manos de una madrépora, porque Fuentes inmediatamente empezaba a decirle a todo mundo: has leído esto, tienes que leer esto, tienes que conocer a este tipo, como si lo conociera. Entonces, cuando llegó Gabo, ya algunas personas ya sabían de qué era capaz, qué era escritor y que era padre de familia y tal. Y por el lado del afecto es muy conmovedor que en los inicios están de manera principalísima María Luisa Elío y Yomi García Scott, a quienes finalmente Gabo termina dedicándoles esa novela que se llama 100 años de soledad, salvo en la edición francesa. En la edición en francés está dedicada a Álvaro Mutis y le pidió permiso a ellos. Esos primeros años, meses, que son días, se debaten entre ayudarle a Gabo a conseguir chambas, hasta el día en que él dijo: ¿por qué no me ayudan mejor a poner una sábana y que yo ya no tenga que ir a un trabajo o hacer trabajos de guión, de corrección, para una revista de modas, para lo que fuera, para encerrarme a escribir una novela que se iba a llamar La Casa, que ese era el título original de 100 años de soledad? El título de 100 años de soledad surge al final, en la penúltima línea, que ustedes pueden leer aquí, está expuesta. Pero lo que es muy conmovedor es que esa frase que está por aquí en la librería, de que Gabo escribía para que lo quisieran más sus amigos, se lo dice a Yomi García Scott y a don Jaime Muñoz de Baena, que acaba de fallecer hace un mes, afuera de una agencia de publicidad, donde Gabo lo que estaba diciendo es: yo estoy dispuesto a hacer jingles, eslogans, artículos, crónicas, lo que me pidan, pero aquí hay algo mucho más grande. Y entonces todos están tratando de ayudarlo para que pudiera tener el tiempo necesario para pegarle a la máquina de escribir. Seger, viene digamos ya la segunda y definitiva llegada de Gabo a México, cuando sale por razones políticas de Colombia. Acaban de allanarle la casa al poeta Luis Vidales y pues ya ni los poetas se salvaban de esa persecución y del estatuto de seguridad, y Gabo dijo: no hay garantías, y se fue. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, él tuvo, yo no sé si ya se dio a conocer el nombre de la persona que le dijo a él, pero una persona muy cercana, un amigo que había estado con él digamos, en labores periodísticas, en muchas empresas periodísticas, le dijo: tengo esta información cierta y te van a meter preso. Entonces, y en esa época ya sabíamos lo que era meter a una persona presa, y el hecho de que fuera un escritor famoso no era ninguna garantía. Tú mismo has mencionado lo de Luis Vidales. Entonces, bueno, pues él se fue a la embajada mexicana, que además era su casa, porque como dijo Gabo en una expresión muy bonita una vez, que México no era una segunda patria, era otra patria distinta, ¿no? Porque Gabo pues era imposible que no tuviera vanidades. Nadie, por favor, cualquiera con un mediano reconocimiento se hace vanidoso, pero Gabo tenía como una humildad de base que reconocía muchas cosas, de gente que llegaba a hablarle, de gente que le pedía ayuda. Y cuando él regresó a México, se acercó mucho más a escritores jóvenes colombianos, incluso ya no en los primeros, pero sí hacia los últimos años, mucho con William Ospina. Yo creo que mucho tu papá. Tú no, porque te veía como un peladito. Siempre me veía como peladito. A ti no te iba a parar bolas todavía porque te veía como un peladito. Pero se acercó mucho más a ellos y de conversación muy amena. Cuando él sacó El amor en los tiempos del cólera, entonces yo llegué y le dije: me pareció maravilloso el libro, pero hubo un momento en que yo lo que quería era meterle un puño a Florentino Ariza porque ya no me lo aguantaba. Con esa cosa de que cada vez que le hablaban: ay, yo solo sé hablar de amor, ay, yo no entiendo sino de amor. Dije, me tenía mamada, porque además nadie habla así. ¿Dónde fue que te cansaste? Le dije: no, ya ni me acuerdo dónde. Pero el libro me pareció maravilloso. Claro que otra persona se lo hubiera dicho seguramente de una manera mucho más respetuosa, ¿no? Pero ni se molestó ni nada. Jorge, volvamos un poco también a la prehistoria.
Juan Rulfo, en la influencia de Rulfo y de Pedro Páramo y de ese mundo maravilloso de Comala en la construcción de ese mundo macondiano de García Márquez. Sí, parece cosa de encantamiento, pero entre las cosas que tiene la admiración es que también hay mucho de envidia. Y entonces cualquier escritor envidiaría el instante en el que Álvaro Mutis le entrega el ejemplar de Pedro Páramo, más bien casi se lo avienta en las narices y le dice, tenga, a ver si así aprende a escribir. Era un homenaje implícito a Rulfo, que posteriormente conocería a Gabo. Yo en mi estudio tengo una foto en donde están los dos juntos en el Fondo de Cultura Económica. Es una foto muy intimidatoria si es que quieres escribir, porque cualquier palabra que escribas, de pronto levantas la vista y ves la foto de esos dos ahí, entonces te dan ganas de borrar todas las pendejadas que acabas de escribir, las borras, ¿no? Fue una influencia tan importante como William Faulkner, yo diría que también Simenón, pero te voy a decir algo que yo no he visto que digan los críticos o los profesionales de la crítica. Todo el mundo habla de eso y el propio Gabo también en muchas entrevistas mencionó sus lecturas, sus influencias y el oficio de estar talando la máquina de escribir como periodista. Pero no le correspondía a él decirlo, pero no es lo mismo a que yo lea a Juan Rulfo o el instructivo de un sirope o de miel de abeja, a que lo lea Gabo. Es decir, lo que él leyó ahí le sirvió a él para alimentar o nutrir cuentos, crónicas y a lo mejor también el hilado fino de las novelas. A muchos nos han influido los escritores del pretérito, pero a Gabo se le convertían luego como en sabia compañera de su propia maravilla. Eso fue lo que Mutis alcanzó a ver con darles el libro. Luego, aparte de los libros, estaban las sobremesas. Porque otra cosa muy curiosa que tiene este escritor es, si tú le preguntabas sobre qué estaba escribiendo, te armaba un jardín botánico maravilloso, diciéndote, es la historia de un marinero que no sé qué, que en una casa, etc. Y luego resulta que no estaba escribiendo eso, estaba escribiendo otra cosa. Lo que pasa es que no te lo decía. Yo viví eso con el general en su laberinto, ¿no? Que todos los días contaba lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo. Y de lo que dice Jorge de Rulfo, Gabo dice, bueno, no lo dijo exactamente así, pero él tenía historias fantásticas que no había visto que se escribieran así. Dice que cuando él leyó a Rulfo dijo, pero entonces se puede escribir así. O sea, estas cosas se pueden narrar de esta manera. Ese mundo fantástico de Rulfo que también es maravilloso. Y en abono a lo que decía, perdón que tome la palabra, pero en abono a lo que decías hace un momento, los que llegamos a platicar con Rulfo, nos pasaba lo mismo que dices, que algunos esperaban de Gabo que hablara como en un congreso de letras. Y Rulfo, hace cuenta que era un fantasma de sus libros. Yo platiqué con él un día y yo le quería exponer mi teoría sobre Pedro Páramo. O sea, yo le iba a explicar a él su novela, ¿no? Yo tenía 19 años y entonces yo era un genio y entonces yo le iba a explicar a ese güey qué escribió. Y entonces él me miraba como si fuera yo un marciano y de pronto dijo, ¿por qué no hablamos de cosas verdaderamente importantes? Y dije, bueno, pues si a usted no le parece importante lo que yo estoy aquí explicándole, ¿usted qué cree que sea importante? Y me dijo, ¿tienen agua caliente en tu casa? Y ahí quedó. Oye, yo quiero pedir perdón a todos los que les estoy dando la espalda. Mi mamá ya me hubiera regañado. Y yo quiero felicitar a los que les estoy dando la espalda, porque sé que parezco un manatí espantoso. Seger, Este es el mexicano más simpático que yo he conocido. Además es muy amoroso. Y metrosexual. Seger, quería preguntarte por ese personaje entrañable y maravilloso que es Mercedes Barcha. Cuando Gabo le hace la Real Academia ese homenaje tan bello en el año 2007, a propósito de sus 80 años, los 40 de 100 años de soledad, los 25 del Premio Nobel, vienen los Reyes de España a Cartagena, viene su amigo Bill Clinton y bueno, y es todo ese festejo que te acuerdas allá en Cartagena en marzo, a finales de marzo. Él
le rinde ese homenaje tan bonito a Mercedes en su discurso. Y pues Mercedes también se volvió un mito, que era el departamento de afectos y rencores, que definía quién entraba, quién no entraba, con qué amigos se podía reconciliar o no, si había alguna diferencia, pero es un personaje absolutamente entrañable para quienes la conocemos y también muy generoso. Mucho, y fresca como una lechuga. Yo una vez le dije, óyeme, es que yo precisamente cuando los 80 años, porque yo fui después de que se acabó el besamanos, o sea, ya cuando se fue el lagarterío y los que estaban homenajeando, ¿verdad? Entonces yo fui y le dije, Meche, pero es que yo cuando hablan de ese personaje, me parece que es alguien distinto al que yo conozco. O sea, que yo conozco una persona de entre casa. Dijo, yo también. Le dije, no, pero contigo sí no tiene gracia. Pero ella, digamos, te digo, ella era la mujer de su marido, no estaba como con el Santísimo expuesto en la casa. Era la mujer de su marido y le hablaba como le habla cualquier mujer a su marido. Lo cuidaba mucho, desde luego, ¿no? Y lo cuidaba en todo sentido, le cuidaba las amistades. Por ejemplo, Álvaro Muti siempre lo quiso mucho. Que no es como se cree que Álvaro, por ser tan amigos, visitaba mucho la casa. Casi nunca se veían, no se frecuentaban realmente y eran tan amigos, tan entrañables y se entendían también, pero realmente casi nunca se veían. Yo lo vi 2 veces ahí, él con su vozarrón, que eso llenaba cualquier espacio con ese vozarrón y esa simpatía y esa belleza de Álvaro, porque era un tipo muy guapo, ¿no? Y Mercedes pues le cuidaba esas amistades y todas, y pues la casa siempre a punto, todo perfecto. Ahora pues tienen secretaria y todo esto, pero antes, que tenían muchas casas, ya no. Antes tenían muchas casas y Mercedes era la que llevaba las cuentas de todo. Llevaba la administración, llevaba el orden, llevaba todo. Era una secretaria perfecta. Pero ella siempre se toma su lugar, o sea, ella no está esperando a que le asignen un lugar. Ella se lo toma y lo asume. La última vez me dijo, estoy comprando manuscritos porque es lo único que voy a tener. Voy a comprar unos manuscritos de escritores y tengo unos de Joyce y ese va a ser mi tesoro porque es lo que me va a quedar finalmente. Lo decía con ese desparpajo. Yo te quería preguntar por la relación tan controvertida y tan difícil, pero también de admiración, de Gabo con Octavio Paz. Ese par de titanes conviviendo en la Ciudad de México juntos, eso no sería fácil para un escritor como tú. Bueno, nada más, antes sí quiero tener también la oportunidad de decir, yo creo que de las personas que más, o de las personas o personajes, de lo real o maravilloso que rodea a Gabo, lo más envidiable es Mercedes. Es decir, yo quisiera que ella fuera secretaria de Hacienda, pero del mundo, que pusiera en orden las finanzas del mundo. Gabo dijo que de contralora. Yo digo, bueno, sí, lo apoyo. Y cuando yo necesito que a mí me pongan en orden, yo le hablo a la Gaba, aunque sea para la dieta, para regañarme, para darme algún consejo. Y por último, nada más quiero hacer un pequeño contagio, que son el tipo de cosas que a mí se me ocurre pensar. No sabemos quién es el que está en la celda con Miguel de Cervantes, en la cárcel de Sevilla, pero yo me imagino que ha de haber sido un momento muy curioso y también muy incómodo, cuando de pronto volteó Cervantes y le dice ahí a un ratero o a un pordiosero, le dice: he pensado escribir una novela de un tío que se vuelve loco leyendo libros. Y el otro dijo: pues que te vaya bien, ¿no? Échale ganas, güey, ¿no? Aquí no vas a escribir ni madres porque no hay ni pluma, ¿no? En cambio, Mercedes iba sentada en el coche cuando iban a Acapulco, y cuando de pronto oye en voz alta que Gabito dice, en voz alta, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, imagínate lo que es esa epifanía. Entonces, no solamente es la que le da respaldo, cordura y coherencia, sino que lo acompaña, porque Rodrigo y Gonzalo no podían entrar a la cueva de la mafia, ahí no entraba nadie, pero la que sí sabe de qué va la cosa es ella. Ella es la acompañante de la fritura, de la transpiración de una de las más grandes novelas de todos los tiempos, incluso a la par de la que mencioné antes. Ahora bien, el problema para mi generación era que México antiguamente, mucho más que ahora, es más, diría que casi ahora ya no funciona así,
pero era de capillas y de grupúsculos, y si tú estabas con fulano, entonces no podías estar con sutano, y si publicabas en una revista, no publicabas en la otra revista porque eran opuestos y tal. Y se decía que Octavio Paz era como el capo di tutti capi y que había sido muy hostil en su distanciamiento político o ideológico de Gabo y de otros escritores. Lo que le criticaba de la Gabo eran ciertas fidelidades que para entenderlas habría que meterse en la vida privada de Gabo y en sus amistades, y en eso no hay que meterse. Tú puedes opinar sobre la obra. Sin embargo, a mí me tocó recorrer el Palacio de San Ildefonso, los esplendores de 30 siglos, que fue la gran exposición en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Me tocó recorrerla con ambos y estaban platicando con la mayor cordialidad. Es decir, al parecer, ya en serio, no pasó de ser un distanciamiento rancio que tenía que ver con envidias y nimiedades que curiosamente quedaron sobreseídas en cuanto 8 años después le dieron el Nobel La Paz. Sí, yo creo que en esto de la supuesta rivalidad de Paz y Gabo, creo que en mucho era un asunto de las personas que rodeaban a Paz. No a Gabo. Gabo nunca hablaba mal de nadie. Yo creo que nadie lo oyó nunca hablar mal de nadie, ni haciendo crítica literaria, ni en lo personal. Nunca hablaba mal de nadie. Yo alguna vez que me puse furiosa por ahí por lo que alguno aquí había escrito sobre él, me decía, ¿tú qué eres pendeja? ¿Por qué te pones a darle importancia a eso? Gabo no habla mal de nadie. Y en esto de Paz, era mucho de estas capillas que además medraban alrededor de la revista Vuelta y de Paz, pero no era una cosa realmente de ellos. Gabo nunca habló mal, ni siquiera de Vargas Llosa, nunca lo mencionó. Es así, y creo que también tiene que ver con una cosa que es el humor. Que se habla poco, creo yo que se habla poco, del sentido del humor o del buen humor que tenía Gabo. Transpiraba buen humor, a veces más que otros días, o a veces más bailando que callado, o a veces más comiendo que hablando. Pero en el caso de Octavio Paz era muy difícil que tú llegaras a sentir que estaba de buen humor. Más bien la proyección era que era muy probable que estuviera de mal humor. Pareciera que estaba enojado. Y aunque también Octavio directamente lo que hacía no era denostar, ni criticar, ni insultar, Octavio sí fue un hombre de otro tipo, de otra pasta, de otra generación, que entablaban constantemente la crítica y la discusión. Lo cual quiere decir discutir, no pelear. Que también eso se le entendió mal en México. Es decir, en México dijeron, sí, pues entonces te quemamos como muñeco afuera de la embajada gringa. Y no se trata de eso, se trataba de sentarse en una mesa y discutir. Y, por ejemplo, en ese sentido, Gabo se enteró que yo imitaba a Octavio Paz la voz y le divertía mucho. Y en cambio, cuando se enteró Octavio Paz, se molestó tanto que yo pensé que me iba a vivir a Bolivia. Y ahorita sería el papá de Evo Morales. Pero afortunadamente me quedé en México y ya no se habló del tema. Pero no tenía humor, no podía aceptar que alguien lo imitara, ¿no? Yo me niego a creer que Gabo se hubiera distanciado o hubiera peleado con alguien por razones políticas, porque para esa gracia se hubiera peleado con Mutis. Sí. Eran el agua y el aceite en términos políticos. Y no, eran amiguísimos. Gabo decía, no, es que Mutis y yo estamos de acuerdo, ambos estamos en contra de la burguesía. Sí. Como Mutis decía que él era monárquico. Y cuando aquí, en el momento de la muerte de Gabo, que empiezan esas letrinas que llaman ahora foros del lector en los periódicos, empiezan a decir, es que es el amigo de Fidel, que es el amigo de Cuba. Entonces dicen, pero oye, también era el amigo de Clinton y de François Mitterrand, y a quien recibió Juan Pablo II en su despacho cuando esa famosa crónica que se quedan encerrados y dice, ¿qué pensará mi mamá que yo esté encerrado con el Papa? Y lo recibió Mikhail Gorbachev y lo recibieron los grandes líderes del mundo que también tenían una fijación en Gabo. No solamente esa fijación maravillosa de Gabo por el poder, sino la fijación y el magnetismo que él generaba. Seger, un poco la vida de entrecasa. Gabo, yo recuerdo su adoración, por ejemplo, por sus nietos, su adoración por Mateo.
Yo recuerdo cuando él decía, es que ya Mateo se lleva los libros de mi biblioteca, estoy buscando el de Shakespeare, el diccionario de María Moliner, y Mateo se lo lleva. Recordar que Mateo es el hijo de Gonzalo, que se casa con Pía Elizondo, la hija de ese gran escritor, inmenso escritor mexicano que es Salvador Elizondo. Háblanos un poco de esa vida familiar. Bueno, Gabo se enorgullecía mucho de Mateo. Mateo es el mayor, ¿no? Y yo le decía, pero Gabo, si no fuera así sería retrasado mental, si ese pelado nació con un camino recorrido. Claro, porque él no hacía sino alabar, pero desde que no hablaba, se lo sentaba en las piernas y lo ponía frente al computador. Entonces yo le decía que Mateo era el que había escrito El general en su laberinto, porque se lo sentaba en las piernas frente al computador. Y después, entonces, bueno, ellos siempre habían querido tener una niña, hija que no tuvieron, y ahora tienen 3 nietas. Entonces nació Emilia, que le pegaba a Mateo, le pegaba duro, y Mateo más apacible, ¿no? Y ya después fueron viniendo los otros nietos y los de Rodrigo, como Rodrigo todo lo hace bien, entonces las niñitas de Rodrigo son perfectas también, unas niñitas que hablan perfecto español, viven en Estados Unidos y son como su papá, unas personas, y los de Gonzalo igual, son muchachos inteligentes, sencillos, nadie se firma García Márquez, los hijos muchísimo menos, entre otras cosas porque Mercedes dijo, ¿y por qué van a ser García Márquez si tienen mamá? ¿Son García Barcha o se firman nada más García por un exceso, digamos, de sencillez? Hay que mencionar a Jerónimo, porque no se ha dicho su nombre, que es un genio y es un músico nato, y son amigos de mis hijos. La gran ironía es que ellos son de los mejores amigos que tienen Santiago y Sebastián. Dicho así, yo creo que lo que interesaría a las personas y a los lectores, a lo mejor es una posible explicación, es que cuando tú tienes bien hilados los afectos, con tu familia, con tus hijos y con tus nietos, con tus sabores y con tus recuerdos, en realidad no importa en dónde duermes, en dónde la pases, aunque no sea donde naces. Yo creo que por eso, tanto México como Colombia, no sé si esto pasa en Bélgica, sí, pero a nosotros los escritores nos ayuda mucho de pronto alejarnos y desde lejos ver con un telescopio qué quedó de aquello, de la querencia. Porque cuando estamos demasiado tiempo metidos en el microscopio, el propio Gabo de periodista sintió que tenía una urgencia por irse primero a Europa y de lejos extrañar a Mercedes. La pidió por carta. Esa carta ni la abrió el papá de Mercedes, ¿eh? Cuando llegó la carta, el papá la vio y dijo, uy, yo ya sé qué quiere ¿no? Y luego, en cuanto llegó con ella, se fueron a Caracas. Y ellos han sido un ejemplo de cómo a nosotros, los escritores en particular, quizá más a los poetas, y no estoy seguro si a los pintores, ojo, lo que necesitan es un trabajo de perspectiva. Y en ese sentido no importa si Rodrigo vive en Los Ángeles, porque las películas que él hace tienen alma latinoamericana pura y dura en todo centímetro del guión. Todo lo que hace Gonzalo García Barcha como tipógrafo en París se nota que es hispanoamericano. Como toca Jerónimo y Mateo, la jarana parecería que son jarochos, pero están en Montmartre. Y cuando Gabo está cuajando la gran novela de Macondo, que se supone que es exclusiva de una región particular colombiana, resulta que la entiende hasta un chino y un finlandés, porque en realidad no importa en dónde la está escribiendo con una topografía y una geografía que son mucho más entrañables. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, yo creo que también uno a veces, digamos, toma la decisión de salir, pero no toma tanto la decisión de quedarse, sino que uno se va quedando, ¿no? Desde luego cuando salió a Europa tenía pues razones muy laborales también, ¿no? Y desde luego también de escritura, porque él contaba cómo escribía él cuando estaba en París, que no tenía calefacción en el invierno, muerto de frío. Eso era para criticarme a mí cuando yo me quejaba de frío o algo. Entonces decía que claro, que como a mí no me había tocado sufrir y que a él sí, y contaba eso, cómo había sido su vida allá. Pero luego ya en México, después, yo creo que se fue quedando, hasta cuando se fue ya, que se tuvo que ir a la embajada
y pues ya definitivamente ya se quedó allá. Pero Gabo siguió siendo lo que dice Jorge, muy colombiano y muy caribeño, impresionantemente caribeño en las expresiones, en la manera de contar los sentimientos, en la manera de relacionarse con las personas. Muchas mujeres creían que Gabo las estaba enamorando porque era un tipo muy galante, de piropear, de decir cosas lindas, de decir siempre cosas amables, y a los escritores también. Yo no sé qué tanto les serviría eso, porque no creo que les hubiera hecho críticas realmente. No, pero a mí sí me conquistó. Yo me desmayé, de hecho. Sergio, y tú lo acabas de mencionar, él era un hombre absolutamente caribeño. Él recibe el premio Nobel vestido de liquiliqui porque dice: yo voy a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe. ¿Te puedes imaginar esta sociedad bogotana cómo lo criticó? Dijo que parecía un paletero. Y la costeña también. Y sin embargo él se fue con su traje de liquiliqui, demostrando que el Caribe era un ámbito que nacía en el Mississippi y terminaba en nuestra costa norte de Venezuela y de Colombia. Te quiero preguntar por un asunto muy familiar, Seher, una experiencia muy bella de tu hijo Iván. Iván Granados, hijo de Seher, tuvo el privilegio y el honor de organizar la biblioteca de Álvaro Mutis y de Gabo. ¿Qué recuerdas de eso y qué te cuenta Iván de esa experiencia? Iván cuenta poco porque es bastante callado, al contrario de su madre, pero es que Gabo lo conoció muy chiquito. Y entonces Iván hacía desplantes, pues porque era un pelado. Entonces decía Mercedes: ven para que conozcas el estudio de Gabo. La primera vez que Iván fue, que debía tener 11 años, dijo: ¿para qué? Un escritor se siente y escribe, ¿qué le voy a ver? No tengo nada que verle. O nos íbamos los fines de semana para Cuernavaca e Iván decía: no, yo no me voy porque ustedes son muy hartos, ustedes son muy aburridos, y no iba. Entonces Gabo siguió viendo a Iván como un peladito, hasta que Álvaro Mutis le dijo: no es ningún peladito, es ya un muchacho y es muy bueno y no sé qué, y le hizo elogios y le dijo: a mí me organizó lo que se llama algo así como una biblioteca razonada, que es organizar los libros de acuerdo con las influencias que ha tenido ese libro y en las que ha influido el libro también. Y Gabo entonces vivía feliz con él y le decía a Iván: no trabajes tan rápido. ¿Tú por qué trabajas tan rápido? ¿A ti te gusta ganarte el sueldo tan rápido? Tienes que trabajar más lento para que te rinda más, para que te pueda durar más el trabajo. Pues al poco tiempo de quedar organizada esa biblioteca, yo lo visité allá en la casa de Pedregal y me consta esa biblioteca por esas influencias, por géneros y por orden alfabético dentro de esos géneros, una cosa impecable. Y en alguna revista de una aerolínea pude leer un testimonio de Iván hablando de la biblioteca. Sí, se ha escrito como en varias cosas aquí, no sé, yo he leído por ahí. Ese nunca me manda nada, me lo cuentan los amigos y me lo mandan los amigos. Ese no dice nada, es hermético. Pero él cuenta que cuando estaba arreglando la de Mutis, eso no, mejor dicho, eso no rendía el trabajo porque cada libro se ponían a conversar sobre el libro y Mutis era feliz de tener un muchacho joven con el que pudiera conversar de literatura. Y con Gabo pues pasaba lo mismo, solo que entonces siempre los regaños que no me daba a mí, se los daba a él diciéndoles que claro, tu mamá, pero Iván es mucho más respetuoso que yo, entonces pues digamos que la cosa fluía de manera distinta, pero también que ese trabajo se demoraba, además de lo que decía Gabo: no lo hagas tan rápido para que te ganes más sueldo, sino porque cada libro se ponían a comentar y la historia y cómo había sido y los traductores y en dónde estaban, y claro, porque hubo que rebuscar todas las traducciones de cada uno de los libros para la organización de la biblioteca. Jorge, te quiero preguntar, aquí la relación de Gabo con los escritores jóvenes pues fue una relación muy puntual con ciertos autores, William Ospina, con Jorge Franco, Santiago Gamboa, el mismo Héctor Abad, como de la generación posterior a ese post-boom. ¿Cómo fue la relación de él con los escritores jóvenes mexicanos? Bueno, yo creo que tenía por un lado un escaparate muy formal, que era cuando se reunía, por ejemplo, con jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas, o con becarios del FONCA, que es el sistema de becas para jóvenes escritores, sin ser distancia,
sí había una óptica particular entre lo que él quería decir, lo que él estaba dispuesto a recibir como preguntas y no necesariamente ver originales, ¿eh? Y la otra es los que entrábamos, digamos, de otra manera, por razones de afecto, de amistad o por de chiripa. Si de chiripa él leyó algún texto tuyo en el periódico. Por encima de todo hay que decir que fue un hombre muy generoso, era muy generoso. Ahora eso no quiere decir que él marcaba los textos o que te decía la etimología de la palabra gitanjáfora o que te daba la receta secreta para cómo mantener en suspenso un lector en un cuento de terror. No, era entrañable y cariñoso en el sentido de que siempre te iba a recomendar lecturas tangenciales que tenían que ver con lo que tú estabas escribiendo o películas, porque constantemente hacía referencias a películas, evidentemente con la delicadeza y la educación de quien te dice, seguramente recuerdas esta película de fulano de tal. Y entonces, claro, yo decía, claro que me acuerdo, en mi vida la había visto, ¿no? En ese sentido, él no es que ayudara a publicar a nadie, no se sabe que él haya llamado a una editorial y dicho, esta es la joven promesa, no. Él lo que hizo fue estimular siempre, nunca cortarle las alas a nadie, pero también creo que él sabía, con este colmillo de este lado derecho, que había muchos que eran puros cantamañanas, es decir, de pronto alguien daba un campanazo con un cuento en un suplemento dominical y entonces Gabito con mucha educación, pero no decía nada, pero se sabía que ese no iba a llegar a nada. Siempre tuvo las puertas abiertas, eso sí, y la voluntad abierta para ir a donde están formándose escritores o están los becarios. Y luego, sobre todo, que es uno de los pocos autores, no sé si el último que quedó, que era masivamente popular. Entonces, en realidad, el tema de Gabo en México era un lío ver cómo se acercaban las personas a que les firmara el libro, que además solamente firmaba el libro. Bueno, pero sí quiero decir que yo creo que los mexicanos, por lo menos hasta cuando yo estuve allá, hasta cuando me vine a Colombia, eran mucho más discretos y más respetuosos que los colombianos. Varias veces que, una vez por ejemplo que llegó alguien de aquí de Colombia, fue Enrique Santos, entonces le dije, vámonos para Garibaldi. Y antes nos fuimos a la casa y nos estábamos tomando unos tequilas y entonces Mercedes, dame uno a mí. Cuando se tomó ya el primero dijo, vamos nosotros también. Dijo Gabo, no, porque es que entonces todo el mundo me conoce. Dijo Mercedes, entonces en esta casa no se puede volver a salir. Y nos fuimos para Garibaldi. Nadie se le acercó, nadie. Todo el mundo sabía quién era él. Nadie se le acercó. A la salida una chica que le dijo, ay, yo soy la hija del embajador argentino, no sé qué. Otra vez en una cantina en la cantina de Coyoacán, ¿cómo se llama? La Guadalupana. La Guadalupana. La Guadalupana. Fueron a mi casa y entonces me dijo, ay, yo tengo hambre. Le dije, yo aquí no hay nada hecho. Vámonos. Dijo, ay, yo me acuerdo de la Guadalupana, vámonos a la Guadalupana. Le dije, a Iván no lo dejan entrar, no dejan entrar niños. No, que va, pero si va conmigo. Y nos entramos. Todo mundo ahí sabía quién era Gabo, pero el mesero no. Y el mesero se acercó y le dijo, el niño no puede estar. Le dijo, Gabo, ¿está conmigo? Le dijo, pues se va también usted con él. Se van los dos. Pero en general la gente a veces haciendo fila para ir al cine, de verdad con un respeto, no es esto de aquí y más en la costa, ¿no? En la costa sí somos los más faltos de respeto del mundo, eso todo el mundo se le acerca, lo toca, lo abraza, lo no sé qué, Gabo. No, en México la gente de verdad era mucho más respetuosa. Yo recuerdo incluso fiestas de cumpleaños de Gonzalo, que estaban los amigos de Gonzalo, a lo mejor estabas tú ahí, Gabo estaba ahí y nadie se le arrimaba, de los pelados ninguno, porque se cohibían o pues de todas maneras era más respetuoso y además era el papá de su amigo. Yo creo que esa es una metáfora clave. Mira, él podría haber vivido en cualquier país del mundo. Habría países en donde lo dejarían vivir, como en Estados Unidos le prohibieron la visa en un tiempo, como si estuviera con un niño en una cantina, por decir. Lo que sería interesante es que nos propongamos de aquí para adelante tratar de entender por qué nos queremos tanto Colombia y México. Y yo creo que para las futuras generaciones está bastante fácil. El precedente ya lo establecieron Mutis y lo estableció también Vallejo, pero sobre todo Gabo y Mercedes, porque los muchachos también son mexicanos, Gonzalo y Rodrigo. Y eso se tiene que entender también al leernos. Eso quizá
es la aportación mayúscula que logra un escritor. Que una obra logre volverse extrageográfica, extrageneracional, y por ende hay que seguirlo leyendo. Seher, yo te quiero preguntar por un par de personajes entrañables de la vida cotidiana de Gabo, Mónica Hernández y Genovevo Quirós. Yo le dije a Mercedes que ahora tenían que subirle el sueldo a Genovevo, porque Geno es el chofer y en todas partes lo sacan como el asistente, ahora le tienen que subir el sueldo. Pero son dos personas muy eficientes, muy discretas, sumamente discretas, y para trabajar en esa casa, pues la discreción tú sabes que es requisito fundamental. Allá no es tanto de espantar lagartos, porque ya te digo, en México de verdad que la gente es más discreta, pero sí, pues visitantes que no, pues que él está escribiendo, como decía la muchacha que tenían antes, Uva, cuando alguien llegaba, el señor está estudiando. Entonces, Uva ya se fue, pero cada vez que llegaba un visitante y no había que interrumpir, decía, el señor está estudiando. Ella sí no dejaba ni que Mercedes dijera, ella de una vez sacaba a la gente de ahí. Y ya pues Genovevo, pues tú sabes que antes estuvo Mundo, que fue el chofer muchísimos años, y Mateo creía que era la casa de Mundo y el carro de Mundo, porque era el que lo paseaba. Y Mundo se fue ya por viejo, jubilado, ellos lo pensionaron, se fue, y llegó Genovevo, que es una persona mucho más joven, y Mónica también es una persona mucho más joven, y los dos hacen una dupla maravillosa. Entonces esa casa funciona como un relojito, porque ya Mercedes creó un sistema de administración. Pues bueno, ya para terminar, ya para redondear, Gabo murió un Jueves Santo como Úrsula Iguarán, murió el 17 de abril, y era impresionante esos designios del destino que muriera justo el Jueves Santo. El 21 de abril fue el gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Y yo creo que una de las cosas más emocionantes fue cuando salió esa caravana desde la Casa de Fuego 144 allá en Pedregal hasta Bellas Artes, esa caravana y las gentes agolpándose en las calles, arrojando flores, festejando la vida de Gabo. ¿Cómo fue ese momento para ustedes, el momento mismo de la muerte de Gabo, ya para terminar? A mí me tocó estar en la casa, se lloró muy poco y yo hice la travesura de por primera vez ir a ver dónde escribía, porque a lo largo de nuestra amistad los que podían entrar ahí eran mis hijos y a mí nunca me dejó entrar. Y entonces lo primero que hice fue, sin permiso de Mercedes, asomarme a ver la cueva ya vacía. Ese día tembló en la Ciudad de México, ese día empezó a llover en Aracataca, que hacía 8 meses que no llovía, ese día llovió en la Ciudad de México y había una fila que le daba la vuelta a la Alameda, de personas mojándose, que no querían moverse ni un centímetro, la mayoría con el ejemplar en la mano, como si se los fuera a firmar. Pero ese día también Rodrigo captó en el sillón donde leía Gabo un arco iris. Dijiste que efectivamente conviene. Hay un párrafo en donde los pájaros mueren porque se metían a las habitaciones y pegaban en las ventanas o en las rejillas metálicas por el calor que hacía en Macondo. El día que murió el Gabo se metió un ave en la casa y pegó contra un vidrio y murió, y lo sacó Gonzalo. Así que estamos ante un personaje totalmente mágico que incluso si tú dices que no se llamaba Genovevo, es que no puede llamarse de otra manera que Genovevo, ¿no? Geno. Sí, pero fíjate, claro que aquí no tenemos, no tenemos un palacio de Bellas Artes, ese palacio maravilloso que hay en México, pero por favor, yo creo que lo que menos correspondía era hacer el homenaje en la catedral. Yo creo que Gabo, mejor dicho, estuvo a punto de resucitar. ¿Por qué no se hizo en la Plaza de Bolívar? ¿Por qué no se hizo una cosa abierta? O sea, ¿era porque había peligro para el presidente, para los políticos que estaban ahí o qué? Eso hubiera sido en la Plaza de Bolívar y que todo el mundo hubiera podido ir como a él le hubiera gustado que fuera, y además una ceremonia completamente laica. Así es. Pues yo creo que hemos tenido una aproximación maravillosa desde el afecto con nuestro querido Jorge Hernández y con Seher Jai
dos personas, muy querida y más entrañable de toda mi vida, y yo quiero pedir un aplauso para ellos y que esta charla nos invite finalmente todo este pabellón de Macondo y todo lo que está pasando acá a seguir releyendo a Gabo, que Gabo no muera nunca en el corazón de sus lectores, porque nos va a seguir celebrando este maravilloso idioma, dándole prestigio a este maravilloso idioma que es el español con su literatura. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, viva Colombia.